están, estimados amigos de este canal YouTube? En nuestro segmento Alerta de Planes de Gobierno, presentamos en esta oportunidad comentarios al documento oficial que acaba de ser publicado el 11 de enero del 2021 en el Diario Oficial del Peruano y cuyo título es Informe Preelectoral de la Administración 2016-2021, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas. Este documento se presenta en virtud del mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y obviamente tiene por objetivo que los partidos políticos que están en la contienda electoral de cara a las elecciones generales, que pretenden entonces ser gobierno, tengan la información de primera mano del gobierno saliente para que, digamos, puedan hacer sus cálculos, sus planes de gobierno, ajustarlos y puedan de esa forma tener una presentación mucho más precisa en los planteamientos que van a hacer en la campaña y, por supuesto, con mayor importancia aún, aplicar las políticas que correspondan para lograr que estos objetivos, estos planteamientos que se incluyen dentro del documento puedan realmente aplicarse, ¿no? Puedan realmente ponerse en práctica. Solo como comentario, debo decir que saludando que este tipo de procedimientos empiece en el Perú, entiendo que es la primera vez que se hace un documento de este tipo, y lo saludo. Es positivo todo aquello que aumente la calidad del proceso de transferencia, tanto del gobierno que sale como del gobierno futuro. Sin embargo, sugiero que para elecciones futuras este documento no se presente exactamente 3 meses antes, como aquí se ha realizado, sino que por lo menos unos 5 meses antes. De manera que antes del vencimiento del plazo para presentar los planes de gobierno, que fue el 22 de diciembre del 2020, los partidos tengan la posibilidad de ajustar sus propuestas, sus planteamientos, sus números de diferentes metas e indicadores a lo que señala este documento. Y eso ayudaría mucho a mejorar la calidad de las propuestas. Es una sugerencia, sin embargo, repito, saludo como muy positivo que empecemos a trabajar con seriedad los procesos de transición. Dicho esto, voy a analizar con cierto detalle el resumen del documento que estoy mencionando y repito, el documento completo puede verse en las páginas institucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué le espera entonces al próximo gobierno en materia económica y social? Bueno, en este informe preelectoral lo que se intenta es cumplir lo que señala el artículo 32 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este artículo dice así, hay que presentar un informe preelectoral a través de la Presidencia del Consejo de Ministros con una anticipación no menor de 3 meses a la fecha establecida para las elecciones generales. Y este informe incluirá una reseña de lo realizado durante la administración saliente y las proyecciones para los próximos años de la situación económica, financiera y social. El informe deberá incluir además, se señala, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos para los próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingencias que estén o no en el presupuesto. Es decir, la información real para que aquellos que van a tomar la conducción del país a partir de julio del 2021, pues tengan los datos a tiempo para poder desarrollar sus propuestas y sobre todo aplicar las políticas más adecuadas. Este es el informe preelectoral. ¿Qué tendrá que hacer el siguiente gobierno? Según este informe, en el sector salud, que se plantea obviamente en un primer punto debido a la situación de la crisis del coronavirus, ¿no? De la crisis de la pandemia del coronavirus, se dice, bueno, que a la luz de las vulnerabilidades que hemos detectado en la pandemia durante este periodo, pues lo que habrá que es enfatizar en un sistema unificado de salud pública y continuar en los esfuerzos para un aseguramiento universal de salud. Me hubiera gustado que se ponga, digamos, como un punto muy importante, el énfasis, la prioridad en la prevención de la salud y sobre todo en el primer nivel de atención de la salud pública, donde todos los especialistas están de acuerdo, hay que poner el énfasis con pandemia o sin pandemia para tratar de evitar que en general los pacientes lleguen tarde
a los hospitales de alta complejidad cuando con una prevención a tiempo se puede evitar la enfermedad o atenuar sus efectos, sobre todo dando calidad de vida y evitando la muerte de muchas personas. En cuanto al crecimiento económico, se señala en el documento, lógicamente, lo que ha sucedido en estos años. Yo diría que hay que hacer dos periodos, el periodo 2016-2019, en cuanto a economía me refiero, que ha sido un periodo relativamente normal, entre comillas, mientras que el 2020 es un periodo atípico porque la crisis económica se produce como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que obliga a, digamos, distanciamiento social y previamente a cuarentenas, todo lo cual ha paralizado la producción e incluso algunas actividades como el turismo y la actividad cultural y artística todavía no les permite reanudar. Todavía seguimos en este problema serio. Entonces, sin embargo, se plantean cifras que, digamos, piensa el gobierno saliente que van a ser las cifras promedio de los próximos años. Para el periodo 2021-2026 se plantea que el crecimiento será de 5,1% promedio anual. Hay que considerar que para el 2016-2019 fue de 3,2%. Ahí debe decir 2021-2026. Me he equivocado en la redacción del texto, ¿no? En el año 2021 se espera un rebote en el crecimiento económico de alrededor del 10%. Para ver la importancia de este dato hay que recordar que probablemente, todavía no está la cifra cerrada, el dato anual a diciembre del año 2020 será de decrecimiento, o sea, con signo negativo, de 11,5%. Quiere decir que si rebotamos, como dice este informe oficial, en 10% positivo el 2021 será muy bueno, pero será todavía 10% que no recupera el menos 11,5% del 2020. Entonces tendremos todavía que continuar recuperando el 2022 y los siguientes años para lograr realmente volver al punto de inicio en el 2019 antes de la pandemia y retomar la senda del crecimiento. Se menciona que hay importantes proyectos cupríferos como Mina Justa y la ampliación de Toromocho que se iniciarán en este quinquenio y se estima que el PBI per cápita, o sea, el cociente entre el Producto Bruto Interno y la población, será de aproximadamente $8.900 por habitante en el 2026, siendo que actualmente es alrededor de $7.200 por habitante. Entonces, estas cifras nos indican que el quinquenio que viene para el siguiente gobierno no será un quinquenio espectacular de crecimiento, pero sí será un quinquenio que permitirá un proceso gradual de recuperación del crecimiento que habíamos tenido en los últimos 20 años y donde habrá que también poner un énfasis, no lo dice el informe, eso lo agrego yo, en una transformación del Estado, una reforma del Estado, no para que tenga mayor presencia en la actividad económica o como algunos dicen, para volver a épocas de los 70 con controles y Estado empresario, no, sino para que el Estado pueda hacer su tarea de regular adecuadamente la economía, de proveer bienes públicos como educación y salud pública, infraestructura, seguridad, justicia, con eficiencia, con transparencia y con oportunidad. Entonces, acá hay un reto para el siguiente gobierno en la parte económica, porque el siguiente gobierno va a tener que asegurar una tasa de crecimiento económico sostenida. Esto es una estimación que hace el gobierno actual, pero supone un esfuerzo de consolidación de la estabilidad económica, un mantenimiento de la independencia del Banco Central, un cuidado y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y sobre todo de la deuda pública, y como consecuencia de todo ello, pues mantener el nivel de grado de inversión que tenemos mundialmente y que nos permite hoy día tomar capitales, tomar deuda a través de bonos soberanos con tasas muy bajas y a periodos muy largos. Entonces, cuando tengamos que elegir al próximo gobierno, tenemos que tener en cuenta quién o quiénes nos ofrecen una mayor seguridad de recuperar la economía peruana, de recuperar la inversión, sobre todo la inversión privada, para que ese crecimiento pueda darse, y quién nos asegura, al hacer este esfuerzo de inversión-crecimiento, entonces de generar o recuperar los empleos y mejorar los ingresos de la población como consecuencia. En lo referente específicamente a las finanzas públicas,
El documento señala que superada la pandemia de la COVID-19, el reto será reducir gradualmente el déficit fiscal y mantener la deuda pública en niveles sostenibles. Ojo con estos dos elementos, porque efectivamente estos son los retos del próximo gobierno. Mantener un déficit fiscal que hoy, como consecuencia de la pandemia, termina siendo del alrededor del 8,9 en el 2020, 8,9% del PBI en el 2020, reducirlo, digamos, al 1% del PBI en el 2026, al final del próximo quinquenio. Quiero decirles que en el 2019 el déficit fiscal estaba en 1% del PBI. Fíjense la magnitud de la pandemia y lo que ha significado este año 2020, que el déficit fiscal ha aumentado de 1% del PBI a casi 9% del PBI. 8 puntos. Esa es la cantidad de gastos que ha habido que hacer, fundamentalmente basado en endeudamiento, ¿no? Para poder afrontar la pandemia, los bonos y también para pagar todas estas medidas populistas que se han venido dando desde el Congreso de la República, que está en funciones. El otro concepto importante es que se tiene que ir poco a poco también disminuyendo la deuda pública como consecuencia del buen manejo fiscal, y para eso se planea que hacia el 2026 la deuda pública alcanza el 30% del PBI. Actualmente está en 35,5% del PBI. Y eso, obviamente, porque, como digo, hemos tenido que recurrir al endeudamiento para financiar el sobregasto producto de la pandemia y de la crisis económica. En otras palabras, durante los próximos 5 años, el gobierno que vayamos a elegir tendrá que manejar prudentemente las finanzas públicas. No hay dinero como para hacer experimentos y menos medidas populistas, y además tendrá que hacer lo que falta, un manejo eficiente del gasto público, por ejemplo, haciendo que las compras estatales, siendo el Estado el primer comprador en la economía peruana, pues sean más eficientes, más rápidas y más baratas, como recurriendo a lo que la ley ya dice, ¿no? La ley ya plantea compras conjuntas, compras electrónicas, subasta inversa. No hay que inventar nada, solamente hay que empezar a trabajar con mayor eficiencia, por ejemplo, el tema de compras, o haciendo que muchos de los trámites engorrosos que hoy existen en el aparato público disminuyan o desaparezcan. Y eso se logra con la digitalización de los procedimientos públicos y otras medidas más, camino a una mayor eficiencia en el manejo del gasto. Y lo otro que hay que hacer en finanzas públicas es aumentar los ingresos tributarios, pero no creando nuevos impuestos, que como algunos parecen señalar, o cobrándoles más impuestos a los que ya pagan. Eso no sería una manera inteligente ni eficiente. Lo que originaría sería menos recaudación. Lo que hay que hacer es crecer lo más rápido posible y crecer lo más alto posible, y para eso hay que promover la inversión privada con fuerza y hacer eficiente la inversión pública, pero sobre todo la inversión privada, de manera tal que los ingresos tributarios crezcan como consecuencia del crecimiento. Y el Estado pueda con esos ingresos administrar de mejor manera la salud pública, la educación pública, la infraestructura, la justicia, la seguridad ciudadana. Finalmente, el documento plantea lo que llama la agenda pendiente al 2026, o sea, al fin del quinquenio del siguiente gobierno, que, como ya dijimos, implica la consolidación de las cuentas fiscales y el fortalecimiento de las finanzas públicas, resolver o atacar el problema de la informalidad como un problema estructural y multidimensional. Yo diría que la informalidad hay que mirarla como un elemento característico de la economía y sociedad peruana, pero para que ayude al proceso de crecimiento económico. Y esto implica mirarlo con una visión más amplia y no tan, digamos, de texto teórico, como decir todo lo que no es formal, pues no puede existir y tiene que volverse formal. Hay que plantear cosas viables, con procesos graduales, pero sobre todo que la formalidad que proviene de la pobreza, la informalidad, que proviene de la pobreza o de la desigualdad, se ataque con políticas sociales adecuadas del gobierno, y la informalidad que proviene de los trámites, del abuso que a veces se hace desde el Estado, pues simplemente desaparezca. Estoy seguro entonces que muchos informales estarán
si los dejan trabajar, en condición de volverse formales y pagar sus correspondientes tributos. Hay que atacar también el problema del bajo nivel de inclusión financiera. Ya lo hemos visto ahora cuando se han repartido los bonos, las colas en el Banco de la Nación. Lo que sucede es que de cada 100 soles, solo 40 soles están en el sistema financiero, 60 soles no entran al sistema financiero, o sea que muy pocos peruanos tienen cuentas bancarias y por lo tanto ese es un tema que hay que resolver buscando la bancarización universal. Un servicio de salud fragmentado e ineficiente, ya lo hemos visto, entonces hay que apuntar a un sistema realmente integrado de salud pública, un sistema de pensiones con baja cobertura y poca sostenibilidad, como consecuencia de las medidas que se han dado de corte populista, que han realmente hecho un serio resquebrajamiento de las bases, tanto del sistema público de pensiones como del sistema privado de pensiones. Atacar el tema de la brecha digital. Solo el 40% de los niños que están matriculados en colegios públicos, de acuerdo al último censo y a la última encuesta de hogares, solo el 40% de los niños en el Perú tienen internet en su casa. Por lo tanto, podemos hablar de teleeducación, podemos hablar de educación remota, pero de 10 niños, 6 no tienen internet para recibir esa educación. Esa brecha digital tiene que resolverse. Fortalecimiento institucional y de capacidades, prevención y control de la criminalidad, ampliar cobertura de agua potable y saneamiento. Deberíamos apuntar que en el próximo quinquenio deberíamos lograr la cobertura total de agua potable y saneamiento para los peruanos. Nadie debería estar sin estos elementos básicos de vida. Por supuesto, incrementar la productividad, la competitividad y proteger a la población vulnerable, que son los niños, las mujeres, los adolescentes y los adultos mayores. Dicho esto, realmente creo que el documento, que repito, bueno, que todos los jefes de planes de gobierno y sus equipos y los propios candidatos lo revisen, ¿no? Porque es importante presentarse con seriedad a la campaña electoral y que al revisarlo, pues lo cotejen con sus propios planteamientos y pueda servir esto para que todos enfrenten con seriedad una de las responsabilidades más grandes que se tiene cuando se asume un gobierno. Pues el buen uso de los recursos públicos orientado a las metas y a los objetivos que se buscan lograr, pero para que estas medidas sean factibles y sobre todo beneficien a la población. Dicho esto, en un futuro video de este canal de YouTube haremos una evaluación de cómo los planes de gobierno de los diferentes partidos que queden finalmente inscritos se alinean con estas cifras y con estos planteamientos que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros acaban de presentar. Muchas gracias.